Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un día, el primero hábil de la semana, con muchísima información, porque en un ratito vamos a estar hablando de qué pasó con el paro docente a nivel nacional, que tuvo una alta adhesión en muchas provincias, y en particular qué pasa en la provincia de Buenos Aires, donde se da la situación más conflictiva y donde el paro fue prácticamente total, por lo menos en las escuelas públicas. Hace un rato habló Scioli, inaugurando las sesiones ordinarias de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y ratificó que la oferta que había hecho a los docentes es la que estaba, y les pidió a los docentes que vuelvan a clases, pero los principales gremios docentes en la provincia de Buenos Aires están diciendo que el paro se extiende hasta el viernes próximo, y si no hay una mejora salarial va a ser por tiempo indefinido. Así que hay una situación muy complicada desde el punto de vista de los docentes en la provincia de Buenos Aires. En un rato vamos a estar con dos dirigentes del gremio docente nacional y el de la provincia de Buenos Aires para ver cómo sigue este conflicto, que enfrenta por estas horas básicamente a gremios que están muy cerca ideológicamente y políticamente del gobierno, algunos que se han denominado incluso sus dirigentes como kirchneristas, con el gobierno nacional de Cristina y con el gobierno de Scioli en la provincia de Buenos Aires. Los gremios que están, ahora se los va a contar Diego Genú, enrolados en la CGT de Antonio Caló, que es oficialista, pero nadie puede decir que Caló es kirchnerista, acataron la conciliación obligatoria, o al menos aceptaron esta imposición que hizo el gobierno de que vuelvan a las clases y seguir negociando. En un ratito también vamos a hablar con dos dirigentes de la provincia de Buenos Aires, con el senador Alberto de Facio, que es hombre de confianza de Daniel Scioli en la legislatura provincial, y con Gilberto Alegre, que es diputado nacional del Frente Renovador de Sergio Massa, porque hay temas muy candentes que están dando vuelta. Por un lado, la reforma al Código Penal, que Massa salió directamente a patear el tablero político. Me parece que de alguna manera el gobierno se encuentra con un nuevo jugador en la cancha. Hasta ahora el gobierno ha encontrado una oposición que, si se quiere, era más institucionalista, más recatada. Esperaba que los proyectos llegaran al Congreso, ahí los debatía y el kirchnerismo los pasaba por arriba porque tenía la mayoría en ambas cámaras. Del otro lado se encuentra ahora con un dirigente que viene del riñón del peronismo y que juega muy fuerte. Se encuentra con un dirigente que sacó 4 millones de votos el año pasado y que dice: no, miren, acá estamos nosotros también. Y es una especie de contracara de cómo juega el kirchnerismo. El kirchnerismo juega fuerte y dobla la apuesta, y del otro lado Massa lo que hizo en las últimas horas es lo mismo, doblarle la apuesta al kirchnerismo, jugando en el límite, muy fuerte, rechazando de plano este nuevo proyecto de Código Penal, que ha dicho directamente que favorece a los delincuentes. También vamos a hablar qué pasa con la gendarmería en la provincia de Buenos Aires, porque hoy Scioli anunció de que había llegado a un acuerdo con Cristina para mantener gendarmes en el Gran Buenos Aires. Pero, bueno, los datos que dio respecto a los números de las fuerzas federales que permanecen en la provincia de Buenos Aires abren algunas dudas, porque evidentemente el gobierno nacional necesita que gran parte de los gendarmes vuelvan a las fronteras, que se han convertido en los últimos meses en un verdadero colador para el narcotráfico. Y también vamos a hablar del discurso de Scioli, que habló hace un ratito y dejó algunas definiciones muy fuertes en temas que Cristina había ignorado el sábado pasado. Por ejemplo, inseguridad y narcotráfico, con una agenda donde Scioli prioriza esos temas porque saben que son principal preocupación en la provincia de Buenos Aires. También está llegando Alfonso Pratgay, el expresidente del Banco Central y hoy presidente del espacio UNEN, para hablar un poquito de qué está pasando con la economía, porque se pinchó el dólar paralelo. El dólar negro, que en su momento había remontado y mucho, se pinchó y hoy está muy cerca del dólar oficial. Se cerró la brecha. El gobierno tuvo éxito con la devaluación, ha logrado domar definitivamente el dólar. ¿Cuáles son las tareas pendientes en términos económicos? Diego Genú, bueno, ¿qué está pasando con los docentes? Hoy el paro tuvo una alta adhesión en todo el país, en particular en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se posicionan los gremios frente a lo que ha sido durante todo el día por parte del gobierno el llamamiento a que vuelvan a clases, amenazas de conciliación obligatoria, de quitarle la personería jurídica a los gremios que no acepten?
¿Qué ha pasado en el día de hoy? Bueno, por un lado, por supuesto, la adhesión muy fuerte en todo el país. Hoy oímos una conferencia de prensa temprano de los gremios docentes con Roberto Baradel, con Estela Maldonado a la cabeza, diciendo no hay paro en 19 provincias, hay paro total en las 24 provincias. ¿Por qué? Porque como ayer habíamos mostrado con el mapa, hay 5 provincias, las únicas que acordaron, la mayoría son opositoras al gobierno nacional: San Luis, Córdoba, Santa Fe, el gobierno de la ciudad y La Pampa. Bueno, esas 5 provincias donde ya hay un acuerdo cerrado, una paritaria cerrada, también fueron al paro hoy. Eso fue un dato importante. Y por otro lado, la conciliación obligatoria, que dividió a los gremios de alguna forma, porque si bien CETERA y también SUTEBA y la FEB en la provincia de Buenos Aires, que son los gremios más importantes, mantienen este paro que sigue mañana sigue el paro de 48 horas que había decidido CETERA, también la FEB y SUTEBA, el resto de los gremios, los 4 gremios que están dentro de la CGT de Caló, estamos hablando de UDA, AMET, SEA y SADOP, que son los docentes privados, levantaron el paro porque habían definido un paro de 72 horas, más extenso, más duro en principio que la CETERA. Finalmente pero acataron la conciliación obligatoria los gremios que están enrolados en la CGT oficialista, la de Antonio Caló. En la CGT oficialista. El gremio, si se quiere, CETERA, el gremio más kirchnerista, entre comillas, o que ideológicamente viene acompañando al gobierno desde un primer momento, en los últimos años, dijo: no acatamos la conciliación obligatoria, hay 48 horas de paro nacional, el día de hoy y el día de mañana. Ahora, vos decís, después de esto, seguramente en Ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, en San Luis y en alguna otra provincia van a volver a clases el viernes. Sí, Santiago era la otra provincia que también ya había cerrado su paritaria. La pregunta es: ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Bueno, ahí donde hay un paro hasta el viernes por SUTEBA, por la Federación de Educadores Bonaerenses, los principales gremios, y además han dicho que si no mejoran la oferta, el lunes no vuelven a clase, es decir, sigue por tiempo indeterminado el paro. Sí, ese es el punto de conflicto más alto. La provincia de Buenos Aires, la cantidad de docentes que hay involucrados, la cantidad de alumnos. Escuchamos a Scioli hace un rato pidiendo de alguna manera que vuelvan y haciendo los deberes también para con Cristina, diciendo: estamos de acuerdo con la discusión del presentismo. Además de otras cosas que dijo Scioli que van en sintonía con la Casa Rosada, en otras se diferenció, pero una de las cosas que dijo el gobernador fue: el presentismo hay que discutirlo. Quizá mojándole la oreja a los gremios, quizá sintonizando con lo mismo que planteó Cristina. A ver, es algo que piden todos los padres también, sí, que el presentismo docente hay que discutirlo. Lo que sucede es que acá se cuestiona que están discutiendo simplemente cómo hace el salario docente para no quedar atrás de la inflación, para que no se lo coma la suba de precio. Después de eso hay que discutir temas más importantes, más importantes para el sistema educativo, no para los docentes que quieren llegar a fin de mes, como es qué haces con el presentismo, que tiene que ver con la calidad educativa. Hoy en la radio llegaban mensajes de padres que decían que en un año los chicos en escuela pública tenían 3 maestros distintos, porque había permanentemente faltazos y demás por parte de los maestros. Ahora están discutiendo cómo hacen para que la inflación no les coma el salario y lleguen a fin de mes. Esa es la discusión del momento. Una vez solucionado eso, me imagino, discutirán el presentismo. Hay que ver si este tema está presente en la reunión del miércoles próximo, porque el miércoles próximo el Gobierno Nacional convocó a los gremios para esta conciliación obligatoria a las 3 de la tarde en el Ministerio de Trabajo. Es una instancia importante. Por 15 días se supone que no debería haber medidas de fuerza de los gremios nacionales, pero también está la amenaza de Noemí Real, que la manifestó ayer, la repitió hoy. Si no cumplen con esto, le vamos a descontar los días, va a haber intimaciones. Yo insisto, acá la principal preocupación, me parece ya del gobierno nacional y de Scioli, es la provincia de Buenos Aires. No tanto el tema nacional, que mal que bien, a partir del viernes me parece que se va a ir encarrilando. El tema es la provincia de Buenos Aires. Y ha cambiado totalmente la OPAL, se sentaba cruzado de brazos y decía: mira cómo está Scioli, que no logra que los docentes, que los empleados públicos puedan ir a trabajar. Hoy el gobierno nacional está muy preocupado por la situación de Scioli con los docentes y con el resto de la administración pública en la provincia de Buenos Aires. Que hoy también paró el resto de la administración pública en la provincia, ¿no? Acá está Alberto de Facio, hombre de confianza de Daniel Scioli, vamos a ver qué nos dice en un ratito. Está María Laura Torres, que es secretaria gremial de SUTEBA. Ayer estuvo acá Roberto Baradel, y también está Eduardo López, que es secretario gremial de CETERA, el gremio nacional, además de secretario general de UTE, uno de los gremios en la ciudad de Buenos Aires. Gracias por venir a los dos. Gracias. A ver, le pregunto a María Laura, ¿cuál es el estado de situación en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué pasó hoy con el paro docente y hasta cuándo sigue el paro docente en Buenos Aires? Bueno, en realidad, ¿qué pasó hoy? Pasó lo que ayer anunciamos. Lamentablemente, en el día de ayer, el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos convoca
a la paritaria provincial a las 16 horas, y lo terrible, lo lamentable y lo preocupante es que nos convocan para darnos exactamente la misma propuesta que la semana anterior ya los gremios del Frente Gremial Docente Bonaerense habíamos rechazado. Ni una coma más, ni un punto menos. A las 16 horas nos dieron la misma propuesta, obviamente que fue rechazada, una propuesta que tiene un aumento salarial del 25,5% que comienza en el mes de marzo, el segundo tramo viene en el mes de agosto, y el último, para llegar a ese 25,5%, recién lo estaríamos cobrando en la mano en el sueldo de diciembre del 2014. A partir de ahí nosotros ejecutamos las medidas que habíamos discutido, que es un paro de 72 horas, un paro que tuvo, como ustedes lo dijeron, un fuerte acatamiento en toda la provincia de Buenos Aires. A nivel de las escuelas públicas. A nivel de las escuelas públicas y también de las escuelas privadas, porque la conciliación obligatoria no igualmente llegó en el orden provincial. Que es el gremio de las escuelas privadas, ahora ha acatado la conciliación obligatoria a partir de mañana. En el orden nacional. En el orden nacional. Exactamente. Le pregunto a Eduardo López, en el orden nacional, ¿cómo sigue la historia? Porque CETERA ha rechazado y ha quedado sola CETERA. Curiosamente, porque es el gremio ideológicamente más cercano al oficialismo desde el 2003 y hoy ha desoído el llamado de conciliación obligatoria por parte del gobierno nacional. Sí, primero reivindicar ese mapa que bien mostraste. Hoy fue un paro contundente en todo el país. A los docentes nos duele la situación desde Ushuaia a La Quiaca, desde la capital federal hasta Mendoza. Reivindicar a todas las provincias, Santa Fe, que tuvo un acuerdo, Córdoba, hoy fue un paro contundente. Y no fue un paro en solidaridad con provincias que ganan menos, fue un paro en defensa propia, porque también a todos los maestros del país nos pagan el incentivo docente con fondos de nación. Entonces lo primero es esto, manifestar la contundencia del reclamo docente a lo largo y ancho del país. Y un orgullo en este sentido, porque estamos de pie reclamando por los derechos para todos los docentes. Con respecto a la conciliación obligatoria, nosotros hoy nos llegó la notificación y presentamos un recurso de reconsideración jerárquica con subsidio, para que nos aclaren bien, porque la verdad que en las paritarias nos dicen, quienes nos convocan ahora a la conciliación obligatoria, que no son Estado empleador, que es un país federal, que no pueden hacer nada, que el problema está en las provincias. Sí, que es responsabilidad de cada uno, pero a la hora de dictar la conciliación obligatoria centralizan el Ministerio de Trabajo Nacional. Claro, y lo centralizan nosotros. Entonces nosotros hicimos un recurso pidiendo una aclaratoria de esto. Ratificamos el paro para mañana, mientras nos contestan el recurso, hoy lo presentamos, todavía no nos han dado una respuesta, y también ratificamos nuestra voluntad de diálogo siempre con el gobierno de la ciudad, con el gobierno nacional, antes, durante y después del conflicto. Ahí estamos parados, con esa fortaleza, planteando diálogos, pero también que nos aclaren para qué y por qué es esta convocatoria. Ahora les voy a preguntar algo que realmente yo creo que va a haber que revisar, todo el tema de la discusión salarial docente en todo el país, porque Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba tienen hoy la misma inflación. Son territorios, no es el norte argentino y la Patagonia, y la diferencia de salarios inicial docente en Santa Fe versus provincia de Buenos Aires va a ser muy grande a mediados de este año, muy grande, una diferencia de dinero inicial en el bolsillo muy grande, incluso entre provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. Sí. Y eso me parece que está requiriendo, como el país no es un mosaico, alguna intervención a nivel nacional que homogeneice. Bueno, si no, no puede ser que docentes en la provincia, bueno, en la mayor provincia del país ganen mucho menos. A ver, ahora van a escucharlo a Daniel Scioli hoy ratificando la propuesta y haciendo un llamamiento a los docentes que están representados aquí por María Laura Torres y por Eduardo López, para que vuelvan a clases. Un llamamiento muy firme por parte de Scioli. Pero tenemos acá a Alberto De Facio, hombre de confianza de Scioli en la legislatura bonaerense, senador provincial. Juan De Facio, ¿qué pasa? ¿No hay forma de que los docentes vuelvan a las clases? ¿Le ofrecieron muy poco? ¿Los quieren dejar atrás de la inflación con un ajuste? Mira, Maxi, nosotros tenemos 6 años de experiencia en paritarias docentes, siempre se ha arribado a un acuerdo, hay una voluntad de diálogo permanente con los gremios docentes y estatales. Obviamente la voluntad de todos nosotros es que la protesta, en todo caso, como siempre dijimos, camine por otros carriles que no sea no dictar clases. De todas formas, yo creo que este conflicto se va a solucionar. Recordás el año pasado, a esta altura, era un conflicto que aparecía como mucho más serio,
El año pasado hubo 18 días de paro. Exactamente. Y aparte una actitud diferente de los gremios. Nosotros respetamos la actitud de reclamo salarial de los compañeros docentes, pero vemos también una predisposición al diálogo, la misma que tenemos nosotros. Así que yo guardo la esperanza de que podamos buscar una solución. Nosotros estamos destinando 18.000 millones de pesos en este aumento salarial, 10.000 millones para los docentes y 8.000 para el resto de la administración pública. Quizás sea cuestión de charlar cómo se distribuyen esos 10.000 millones, que si le sumamos a la propuesta del 25,5, los 2.000 pesos que la presidenta ha anunciado como presentismo, el salario inicial docente para la provincia de Buenos Aires sería un aumento del 30%. Es decir, Scioli también se pliega a no solamente ofrecer 25,5% de acá en 3 cuotas a noviembre, sino a pagar 2 cuotas de presentismo, una en junio y otra en diciembre. ¿Scioli también pagaría eso? Sí, ese es un aporte del gobierno nacional que nosotros estamos de acuerdo. ¿La cuota de presentismo la paga el gobierno nacional? Exactamente, y llegaría a un 30,1% de salario inicial. En noviembre. Lo cual yo creo que no estamos perdiendo poder adquisitivo, pero como vos decías, quizá en enero teníamos una perspectiva de $1.15, de no arreglar con Repsol, de no arreglar con el Club de París, de no tener un índice, en fin, había un escenario catastrófico que muchos asusaban. Es más, muchos dirigentes políticos que hoy plantean también cuestiones escandalosas decían que a esta altura iba a haber una asamblea legislativa. Todo eso no sucedió. No solo no sucedió, que hoy el dólar está más bajo que el dólar tarjeta. Entonces es importante que todos también contribuyamos a esta baja de expectativa inflacionaria, y no quiero cargar acá en las espaldas de los docentes de ninguna manera, pero digo, todos tenemos que contribuir a bajar esa expectativa, y nosotros creemos que 25,5 es una propuesta razonable. Es una propuesta razonable en base a la proyección que están dando todos los pronósticos para este año. Bueno, ahí está el tema. Yo decía, evidentemente el año pasado cerraban con 25 y este año no cierran porque no le creen al gobierno, no creen que vaya a bajar la inflación en 25 con los precios cuidados. O tal vez me equivoco. María Laura Torres, ¿qué están pidiendo en concreto? 25 más las 2 cuotas de presentismo, ¿no es suficiente para los docentes en la provincia de Buenos Aires? No, en principio 2 o 3 cuestiones. Primero, que nosotros estamos hablando de un sueldo inicial de 3.600 pesos, para poder discutir qué es lo razonable y qué es lo no razonable. Entonces estamos planteando, los docentes de la provincia de Buenos Aires tenemos un sueldo básico de 1.800 y un inicial de 3.600. Es absolutamente razonable que nosotros planteemos un 35% de aumento. Lo segundo que quiero plantear es, en ningún 35. momento... Sí, alrededor del 35%. ¿En 3 cuotas? No, a ver, nosotros estamos planteando que el aumento tiene que ser en el primer semestre. Lo segundo es que en ningún momento en la paritaria nos han informado nada que tenga que ver con el presentismo. Ayer el ministro de Economía, estaba también la directora general de Escuelas, estaba el ministro de Trabajo, no nos plantearon absolutamente nada del presentismo. Y en esto queremos ser muy claros. Fue rechazado en el orden nacional, de la misma manera va a ser rechazado en el orden provincial. Pero no porque nosotros nos negamos a discutir el ausentismo de los alumnos y los docentes. No. Nosotros queremos ser parte de ese debate. Ahora, cuando uno está discutiendo aumento salarial, no está discutiendo presentismo. Eso suena hasta una extorsión. Estamos discutiendo cuál es el aumento salarial de los docentes de la provincia de Buenos Aires, y si después el gobierno de la provincia de Buenos Aires quiere discutir qué es lo que pasa, que los docentes inasisten a las escuelas, que tiene que ver con un debate global, estamos absolutamente dispuestos a dar ese debate. Porque aparte es un debate que también el propio Estado hoy controla, porque no es que los docentes faltan alegremente. Sí. Hay una prestataria, un servicio privatizado en la provincia de Buenos Aires, donde la provincia gasta miles y miles de pesos en ese sistema. Entonces queremos separar el debate. Ahora le pregunto a Eduardo López, Macri en la ciudad, dejemos de lado el tema de la falta de vacantes que hoy se vio en algunas escuelas, por ejemplo, de Villa Lugano, el tema de las inscripciones online. En la discusión salarial, ¿no jugó muy fuerte y deja descolocado, lo complica a Scioli, por ejemplo, y al gobierno nacional? Porque Macri ofrece 31% de aumento, pero a pagar en marzo y en agosto. Es decir, claramente es una propuesta mejor que la de Scioli o del gobierno nacional. Y para el salario inicial ofreció 44% de aumento, también a pagar entre marzo y agosto. Es decir, en agosto Macri propone un sueldo de 6.000 pesos inicial
cuando Scioli está proponiendo 4.500 pesos inicial recién en noviembre? ¿No, de alguna manera no pateó el tablero, no se cortó solo? Tal vez motivaciones de candidato a presidente en el 2015, pero de alguna manera no hizo una oferta mucho más atractiva de la que hizo Cristina y la que hizo Scioli. Bueno, primero que nosotros como docentes consideramos que todas las propuestas surgen también del reclamo de los docentes. Digamos, el buen salario de Córdoba, el buen salario de Santa Fe también tiene que ver con la lucha de los docentes. Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires, para el Producto Bruto Interno que tiene y la riqueza que tiene, el aumento no es suficiente respecto, por ejemplo, los maestros de Capital ganamos menos que los maestros de La Pampa. Por otra parte, con el tema de la provincia de Buenos Aires también tomo esto, la lucha de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Lo dijo recién María Laura, están ganando 3.600 pesos. Si no hubiesen luchado los compañeros docentes de la provincia de Buenos Aires, estarían ganando 3.416, que fue la oferta el piso nacional que hizo el gobernador Scioli el año pasado, cuando no había expectativas inflacionarias. Entonces, gracias a la lucha podemos decir que están ganando 3.600. Y que, reitero, rompieron la primera propuesta de Scioli antes de que haya expectativas inflacionarias. Yo creo que también con la lucha de todos vamos a conseguir una propuesta superadora en la provincia de Buenos Aires, que es la que se merecen los docentes. A ver, lo quiero incorporar y ahora seguimos con el tema docente y ahora vamos a hablar con Gilberto Alegre y con Alberto de Facio también del tema de gendarmería, el nuevo código penal, pero lo quiero incorporar a Alfonso Pratgay, con quien vamos a hablar un poquito de economía. Gracias por venir, Alfonso. ¿Qué está pasando con el tema docente? El gobierno, que ha tenido una posición dura, el gobierno nacional. Yo digo, ¿para qué paga tanto costo político? Porque la verdad el gobierno nacional no paga sueldos docentes, paga en 9 provincias el piso. Pero evidentemente alguien en el Ministerio de Economía le planteó a Cristina que los docentes eran una especie de referencia al resto de las paritarias privadas. Y quieren poner el ancla ahí. Digamos, no se quieren mover de ahí. Ayer fueron muy duros y estaban sorprendidos en etcétera la dureza de no mejorarle esta oferta del 22% en 3 cuotas. Incluso plantearon llevar hasta junio del 2015 la negociación, estirar todavía más los plazos con un pago extra de 9% en marzo. De alguna manera se está discutiendo ahora dónde se pone el ancla de la economía, si es en los salarios, si vuelve a ser en el dólar. ¿Eso es lo que está discutiendo ahora el gobierno nacional? ¿Dónde estabiliza la situación económica? Yo creo que no es tan sofisticado, Maxi. Yo creo que ellos se han asustado y es la pata que les falta del ajuste, ¿no? De evaluación, suba de tasa de interés, están hablando de suba de tarifas. Lo que le falta es ajustar el salario a toda la administración pública, y como bien decís vos, el testigo de la primera discusión es el sector docente. Recién María Laura decía 3.600 pesos. Esos 3.600 pesos, María Laura, se negociaron el año pasado, ¿no es así? Sí. Bueno, entonces, esos 3.600 pesos, el año pasado, cuando se negociaron, compran hoy, o sea, el equivalente a esos 3.600 pesos hoy es 5.000 pesos, porque la inflación de los últimos 12 meses es 35%. Entonces, lo que está haciendo el gobierno se está comiendo un año entero de corrección del salario. Si les está diciendo que recién a fin del año que viene les vamos a dar el 25, 26 o lo que sea. No solamente no le está reconociendo la inflación pasada, sino que al hacerlo en cuotas y patearlo al final de este año, se está morfando un año más, ¿no? Entonces, si eso no es ajuste, bueno, hay que ir a otro manual para ver la definición. Ahora, ningún gobierno quiere ajustar salarios. Yo creo que ninguno quiere, y cuando lo produce, incluso el gobierno de la Alianza, evidentemente... Pero esto es peor que lo del gobierno. No quería recortar, me imagino, de la Rúa. No se puede ser tan tonto, si vos sos un presidente democrático, de querer recortar 13% como recortó jubilaciones y salarios. Ahora, ¿por qué hoy la necesidad de cerrar por debajo de la inflación la pauta salarial? Yo creo que la preocupación de ellos es llegar al final del mandato, claramente. Se asustaron cuando empezaron a perder reservas, la salida fue la devaluación más aumento de la tasa de interés. Para que esta devaluación tenga algún efecto hay que contener los precios. Como no han hecho los deberes por el lado fiscal, dicen, bueno, le trasladamos el ajuste a los asalariados. Insisto con esto, esta propuesta es mucho peor que el 13% de la Rúa, porque ya calcula, el 25% que le ofrecen ahora es menos que el 35% de inflación desde la última vez que negociaron, 10 puntos menos. Y en lo que queda del año se van a comer otros 10 puntos más.
Entonces, que dejen de referirse a De la Rúa como si fuera una obra, porque ellos mismos están provocando. Bueno, digamos que esa situación en el año 2000 sí. O 2001 era una situación terriblemente peor de la situación que vivimos hoy. Era una recesión machaza, un desempleo arriba del 20%, ya se habían disparado los índices de pobreza, no había consumo por ningún lado, es decir, una situación incomparable respecto a la situación de hoy. Además de que teníamos una deuda que iba derechito al default, todo dolarizado, bueno, todo lo que conocen. Es decir, la situación hoy es muy distinta, desde el punto de vista también del nivel de consumo del sector asalariado. ¿Coincidís con eso? Sí. No veo la relación con lo anterior. No, digo, vos decís que había sido un ajuste peor el de la Rúa. No, yo digo bueno, que, a ver, la situación era totalmente distinta. No importa la situación, yo lo que digo es, comparando los números de lo que propone el gobierno, que es comerse 10 puntos del salario en el año 2013 y comerse otros 10 puntos del salario en 2014, eso me da más que el ajuste de la Rúa. Si está bien, si está mal, claramente para mí está mal. Si las condiciones son diferentes, son diferentes. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué el gobierno se empecinó en este camino? Bueno, tiene mucho que ver con el virus que te inocula la inflación a cualquier economía. El gobierno quiere aprovechar esa sensación de ilusión monetaria para que el ajuste sea menor y de esa manera evitar que las cuentas fiscales se le escapen. Pero me parece que esto es parte de toda la mala praxis que ha demostrado este equipo económico desde que asumió y desde que antes que asumió, porque la verdad que hasta hace un año y medio que lo viene manejando Kicillof, que fue el que nos dijo que con los Sedines nos íbamos a salvar, que fue el que hizo toda una presentación en el Congreso explicando los dañinas que eran las devaluaciones. Fue el primero en provocar una devaluación casi tan importante como las anteriores, que nos explicó lo dañino que era el ajuste del salario. Bueno, ahora está proponiendo un ajuste de salario en términos reales que es peor que lo que hemos visto en otros tiempos, con la situación económica que no está ni por asomo tan mal como estaba en ese momento. Ahora, pese a todo eso que vos mencionás, hoy el escenario desde el punto de vista del dólar es mucho más calmo. Es decir, el gobierno logró la devaluación exitosa. Hoy se pinchó el dólar negro, ahí tenemos una placa con las cotizaciones del dólar el día de hoy, y lo que uno ve es que el dólar oficial cerró en 7,90, está así prácticamente desde que devaluaron en la última semana de enero, incluso bajó un poquito. El dólar ahorro, que es el dólar más el 20%, está en 9,48, y fíjense, el dólar paralelo hoy cayó a 10,50, 10,60. Es la brecha más chiquita en mucho tiempo, 30% nada más, el dólar paralelo más caro que el dólar oficial, perdón, respecto a al verde, al dólar oficial. Y por primera vez, este dólar paralelo está por debajo del dólar tarjeta, que tenía el dólar oficial más el 35, el llamado dólar turista. Por primera vez el gobierno logra que la gente que quiere comprar dólares vaya, con la autorización de la FIP, a comprar el dólar oficial, y que no tenga demasiado atractivo, digamos, comprar en el paralelo, porque evidentemente se ha pinchado. ¿El gobierno logra con esto domar el dólar? Es decir, ¿ha logrado una devaluación exitosa? ¿Está achicando la brecha? A ver, el dólar paralelo a fin del año pasado estaba en 10, 9,90 y pico. O sea que simplemente lo que se está haciendo es, se está volviendo al punto de partida antes de que se descalabraran las variables económicas. Y francamente no se puede decir, Maxi, que la devaluación es exitosa si volviste al punto de partida, si en el interín provocaste el aumento de precios que provocaste, ¿no? Los alimentos en febrero según algunas mediciones, aumentaron entre 6 y 8%, por encima de lo que ya habían aumentado no solamente en enero, sino también en diciembre, cuando ellos anunciaron prematuramente el control de precios para que todos remarquen antes de fijar los precios. Entonces, si el éxito de la devaluación se mide por el nivel del tipo de cambio, estás igual que antes. Si se mide por todas las consecuencias, estás peor que antes. Ahora, esto es lo que había hecho el gobierno. Pero te agrego algo más. A fines de enero lleva el dólar oficial de 6,50 a 8 pesos, 23% de aumento. Se le dispara el dólar paralelo. Ya tenés el 10 que yo te mencioné. Claro, de 10 a 12,50, también más o menos 25% de aumento. Sube el oficial y se le dispara el paralelo. Pero después logra bajar un poquito el oficial, prácticamente al mismo nivel, 7,90, 8 pesos. Y logra bajar fuertemente el dólar paralelo, ha bajado 2 pesos respecto a este pico, con lo cual la brecha entre que es el dólar paralelo, y el oficial está hoy 30% más caro, cuando en algún momento llegó a ser este dólar paralelo 100% más caro que el dólar oficial. Es decir,
Sin duda todos dicen había que achicar la brecha. Pero ¿cuál es la medida? ¿No ha logrado tener éxito en este primer paso? En este que era estabilizar el mercado cambiario. Hubo una medida central que no aparece en este cuadro, que es una medida del Banco Central, que después de buscar dónde estaban los dólares se dieron cuenta que los tenían los bancos. Y ahí le dijeron a los bancos, bueno, usted no puede tener más de tal porcentaje, 30% de su patrimonio invertido en dólares. Aviso parroquial, esa norma no fue de Fábregas, ni de Marcó del Pont, ni de Redrado. Fue una norma nuestra que suspendió Redrado y que nadie había visto y que de repente a alguien se le ocurrió que lo podía hacer. No es una genialidad porque lo hace el Banco Central de Brasil, lo hace el Banco Central de Chile, pero ellos como están en su propio frasco no lo veían, ¿no? Entonces la realidad es que esto sucede por una sola norma del Banco Central. La medida o la evaluación que hay que hacer de si una norma económica es exitosa o no, no es el precio del dólar, que ni siquiera es el precio de nuestra moneda, es cuál es el impacto sobre el resto de la economía. Y ahí tenés que empezar a mirar, Maxi, lo que fueron las ventas minoristas y la actividad industrial en enero, lo que está haciendo en febrero. La economía ya había caído en la segunda mitad del año pasado. Números del INDEC, así que habrá que tomarlos. Cayó a un ritmo del 2% anual el año pasado. Este trimestre se aceleró esa caída, está cayendo a un ritmo del 4 o 5% anual. Entonces, lo que creo que hay que mirar es el conjunto. Estás igual que como estabas en diciembre, si tu termómetro es el dólar paralelo, pero con la economía que antes venía cayendo, ahora está en picada. No me parece que sea una buena decisión. Si a eso le agregás el ajuste que se está intentando lograr por vía del poder adquisitivo del salario del sector público, no tengas ninguna duda que le van a ganar a la inflación. Y después vas a venir con el cuadro y decir, bueno, bajaron la inflación. Sí, pero ¿a qué costo? Ahora, la pregunta que yo te hago es... Porque redondeo, no era necesario este ajuste, esto es lo que hay que aclarar. Yo insisto con este punto. Sí. ¿Cómo llegamos hasta acá? Me imagino que la propia Cristina se lo pregunta con todos los economistas cada vez que se reúne y le dice, che, muchacho, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos hasta acá? Es lo que yo vengo contando en los últimos 2 años. De alguna manera llegamos hasta acá. Sí. Ahora, una vez que estamos acá, que Cristina se puede también rasgar la ropa y decir, ¿cómo no me dijiste que podía tomar deuda en el exterior y hubiese seguido creciendo? Y ahora estamos discutiendo no si yo le iba a ser nuestro candidato, sino si vamos por la reelección. Pero bueno, llegamos hasta acá. La economía colapsó, digamos. Todo lo que era el modelo económico se le debilitaron todas las patas. Ahora, en esta situación, el gobierno no aplicó una dosis de una receta ortodoxa, tradicional, pero que le permitió parar la pelota, estar discutiendo ahora, bueno, a ver qué hace con los salarios, qué hace de acá a junio con la inflación. Venía en una pérdida de reservas, el dato de reservas sigue estabilizado también, es decir, venía cayendo y ahora no crece en la reserva, pero está estabilizado. No logró parar la pelota y ahora el desafío es, bueno, a ver qué hacen hasta junio, julio, y ahí podemos decir si fracasaron o tuvieron éxito. Yo no comparto, a ver, logró frenar la hemorragia de reservas con un torniquete transitorio que está ahí, que hay algo que hacer con eso. Y a cambio de ese freno en las reservas, el tipo está con el torniquete medio bobo y no sabe qué hacer, que eso es la recesión. O sea, todavía no has visto los números. Yo lo que adelanto es que el peso de la recesión que ha provocado este gobierno innecesariamente provocó todos esos problemas que vos venías mencionando hace 2 años y tantos otros veníamos mencionando. Pero al intentar resolverlos, como no tenía ni la más pálida idea de cómo hacerlo, lo resolvió de la peor manera. Entonces yo me resisto a decir, no, porque entonces el dólar paralelo está en 10.60, estamos mejor. No, lo que hay que mirar es todo el entorno. Cuando sale el índice de precios de febrero y el número de cerca del 4%, bueno, vamos a tener que evaluar. ¿Fue tan exitosa la devaluación? En general las devaluaciones son exitosas cuando no se trasladan a precios y cuando enseguida generan un ingreso de divisas que en ninguno de estos 2 casos se dio. O sea, se trasladó casi todo a precios, antes, durante y después de la devaluación, porque fue casi 1 a 1. La devaluación del oficial, ¿cuánto fue? Un 20%. Los precios aumentaron, alimentos seguro que aumentaron 20% en ese mismo periodo, ¿no? Y por otro lado, no lograste instalar la confianza que habitualmente hace que, una vez que se fue el tipo de cambio, entran los capitales, se exporta más, hay mayor declaración de exportaciones, menor subfacturación de importaciones. Nada de eso está pasando. Te lo pongo en otros términos. Miguel Bain, que es un economista reconocido en la City porteña, y que hoy está, claro, to do Bain, dicen, no, que hoy está asesorando a Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. También tiene una visión de que este año va a ser un año recesivo, de que la inflación va a estar entre el 33 y el 35%, pero dice el gobierno logró estabilizar su propia gobernabilidad. En la dinámica que venía perdiendo reservas, 2.000 millones por mes de reserva, era insostenible, y también se podía especular, como dice Alberto De Facio,
que especulaban en los corrillos políticos, de acá que iban a una asamblea legislativa para nombrar antes del 10 de diciembre de 2015 la sucesora de Cristina o el sucesor de Cristina. Bueno, eso el gobierno lo logró cortar de cuajo, esa dinámica la cortó. Claro. ¿Vos coincidís con eso? Sí, lo que no creo es que eso sea bueno para todos. O sea, claramente es bueno para Cristina, que con una dinámica de perder 2.000 millones de dólares de reservas por mes no llegaba al final del mandato. Lo que yo digo es cuánto costó que Cristina tenga más tiempo para llegar de mejor manera al final del mandato. O sea, yo concibo la política pública como la política que busca el bien común, no el bien de los 2 o 3 que están gobernando y que le mienten a la gente a través de los índices y toda esta cuestión. Sí, claro, ellos lograron frenar la hemorragia, pero a un costo de que el resto de la sociedad esté peor, porque este va a ser un año con más inflación y con caída de la actividad económica. Ese es el riesgo que hay por delante, es decir, no hay la típica crisis de balance de pago con una nueva devaluación o la pérdida de reserva. El riesgo ahora es inflación o recesión. Ese es el riesgo para vos por delante. No, la certeza es inflación más recesión. A las dos cosas. Esa ya la tenés, digamos. Y lo que nos enseñaban a nosotros en la facultad, Maxi, es que el escenario que siempre tenés que evitar como economista es el de esta inflación. O sea, seguro que estás mal si tenés inflación y recesión. Bueno, eso consiguió el gobierno. Lo que no sabemos si es el final de la película, que creo que eso apuntaba tu pregunta. El gobierno tiene una estrategia trucha de desendeudarse, ¿no? ¿En qué consiste eso? En que como no tienen acceso al mercado internacional, no pueden refinanciar los vencimientos, entonces hacen lo que no hace ningún país del mundo, ninguna empresa del mundo, que es pagar en efectivo cada vez que hay un vencimiento. Ese efectivo sale del Banco Central. Eso este año implica 9.000 millones de dólares, más o menos. Más el déficit de cuenta corriente que traías de antes, 12.000 millones de dólares. Si no hay un cambio en la confianza, lo que implica es que de esos 12.000 millones de dólares, para que no caigan las reservas, vas a tener que bajar las importaciones. Y si las importaciones caen 10.000 millones de dólares... Más recesión. Sí. Más recesión. Y si hay más recesión, hay más déficit fiscal. Bien, la apuesta del gobierno es buscar financiamiento externo, que entre en dólares frescos financieros, y de esa manera no dejarle al próximo gobierno reservas vaciadas en el Banco Central. No creo que les importe o un mucho ajuste eso. Tan fuerte. Yo creo que no les importa demasiado lo que le pasa al próximo gobierno. Yo creo que ellos están viendo de qué manera llegan, están entregando todas las banderas, que hablaron, no vamos a hacer ajustes, lo hacen, no vamos a devaluar, devalúan, no nos vamos a endeudar, quizás endeuden. Pero el punto es que el esquema sí es un torniquete que si no se le agrega cierta racionalidad y cierta planificación a la economía, dura algunos meses nomás. Alfonso Baradel, gracias por haber venido esta noche a Plan M. A ver, vamos a cerrar con los docentes y vamos a hablar con Alberto de Facio y con Gilberto Alegre. Miren lo que decía Scioli hoy en la Asamblea Legislativa frente al Congreso de la Provincia de Buenos Aires respecto a los docentes. Apelo a la vocación y responsabilidad de nuestros docentes para que los chicos no pierdan más días de clase. La prudencia, el diálogo y el compromiso con la educación caracterizaron siempre a este gobierno. La oferta salarial realizada a los trabajadores estatales implica un gran esfuerzo. Solo para el caso docente implica agregar a la masa salarial un monto anualizado de 10.000 millones de pesos para el sector y 18.000 para el total de la administración pública. Este esfuerzo del 25,5 tiene un componente 100% remunerativo, lo que impacta positivamente en las jubilaciones. Y si además consideramos la propuesta realizada por el Gobierno Nacional, que comparto en su filosofía y espíritu de un incentivo adicional de 2.000 pesos por presentismo, el maestro inicial tendría un incremento al final del año de 30,1%. Mi voluntad, como siempre, es llegar a un acuerdo. Bueno, ahí estaba Scioli ratificando esta oferta que dice es del 30%. María Laura Torres, para cerrar, entonces rechazan esta oferta. No. En principio la que estamos rechazando concretamente es la que nos dieron en la mesa paritaria del 25,5. Nosotros tenemos una fuerte vocación de diálogo, la tuvimos siempre, y es por eso que en el mes de noviembre le planteamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires que era el mejor momento para discutir la paritaria docente, porque tenemos vocación de diálogo, porque tenemos compromiso, porque tenemos memoria y no queremos volver a los años 2000-2001.
porque somos trabajadores. Por todo eso estamos abiertos al diálogo, esperemos que el gobernador Scioli así lo entienda, porque en su provincia tiene al 38% de los docentes de todo el país. Eduardo López. Y que nos vuelvan a llamar. Sí, coincido, a nadie le conviene una asamblea legislativa, a nadie. Y lo segundo, vocación de diálogo permanente y de dar clases. De hecho, los 16 días de paro del año pasado, o esa cantidad, una cantidad similar, luego se terminó acordando una propuesta que los propios docentes habían dado a principio de año. Si hay una buena propuesta a principio de año, sin duda en la provincia de Buenos Aires se empieza con clases. Gracias a los dos por haber venido. Le pregunté a Gilberto Alegre del Frente Renovador, el tema docente, fue intendente de General Villegas, es decir, que conoce cómo es administrar un municipio. ¿Scioli debería ofrecer más? ¿Se perjudican las cuentas de la provincia de Buenos Aires? Me parece que el problema serio que tenemos nosotros es la inflación, que es lo que ha venido desajustando absolutamente los salarios de todos los trabajadores, los públicos y los privados. Me parece que junto con el ofrecimiento salarial debe haber alguna propuesta de cómo vamos a hacer para contener la inflación, o en el caso de que se dispare la inflación, cómo vamos a hacer para rediscutir todo este tipo de cuestiones. O sea, me parece que es raro hoy en día un ajuste salarial o un acuerdo salarial sin tener previsto cuáles son las medidas que se van a tomar en la economía para contener la inflación, es muy arriesgado para todos los trabajadores, ¿no? Bueno, miren la discusión sobre el nuevo Código Penal, lo anunció Cristina el sábado, se le opuso frontalmente el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y se armó toda una especie de gran revuelo en la dirigencia opositora y también en el oficialismo. El rechazo frontal del Frente Renovador al anteproyecto de reforma del Código Penal se adueñó de la agenda. Sergio Massa obligó al gobierno a responderle y generó fisuras en la oposición. La verdad es que sorprende la ignorancia supina respecto al conocimiento desde el punto de vista de las limitaciones de una consulta popular, porque efectivamente la consulta popular no se puede aplicar para tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Cuando el líder del Frente Renovador dice que va a someter a una consulta popular la reforma del Código Penal, está mintiendo al pueblo argentino. Sin embargo, la ofensiva de Massa ganó la adhesión de Julio Cobos. El ex vicepresidente salió a despegarse del radical Ricardo Gil Lavedra, uno de los autores del proyecto que Cristina Fernández enviará al Congreso. En sintonía con el Frente Renovador, Cobos opinó que el trabajo de Zaffaroni y compañía está hecho a medida de los delincuentes. Y el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, aclaró que su partido no votará la eliminación de la reincidencia. La discusión también desató tensiones en el macrismo. El jefe de gobierno, pregonero de la batalla contra la inseguridad, debió guardar silencio debido a que Federico Pinedo participó de la redacción de la reforma. Satisfecho con haber ganado el centro de la escena, Massa ya piensa en nacionalizar su campaña contra el Código Penal. Prepara visitas a Tucumán, Mendoza, Córdoba y Santa Fe. Y a partir del sábado se lanzará a recolectar firmas a través de Internet. Hasta la Iglesia se pronunció sobre el tema. El presidente de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado, Jorge Lozano, consideró muy importante la reforma que se plantea, pero pidió un debate más amplio. Por más que sea elaborado en la propuesta por un equipo de especialistas, debiera ser bajado y consensuado y debatido con la mayor amplitud posible. La polémica ya está instalada. Junto con el conflicto docente, se trata de los dos temas que la presidenta mencionó como prioritarios en su discurso del 1 de marzo. Pero en los dos casos, los resultados están lejos de lo que Cristina esperaba. Claro, justamente lo que plantea el informe, me parece que Cristina le empieza a mostrar el rigor de los cambios políticos. Por un lado, los docentes, porque Cristina pidió iniciar las clases y no empiezan las clases, gremios kirchneristas. Y por otro lado, Massa del Frente Renovador, que es alguien que viene del peronismo y se le planta enfrente con otro tono distinto a la oposición que tenía hasta ahora el kirchnerismo, con un tema muy concreto y muy sensible como es un nuevo Código Penal. Alberto de Facio, ¿qué hace el sciolismo ante este escenario? Porque Scioli hoy, ahora que vamos a ver, ratificó que el tema de la inseguridad es una prioridad para él en la provincia de Buenos Aires, junto con el tema del narcotráfico, es un tema nacional, pero Scioli lo abordó hoy en la legislatura provincial. Déjame hacerte una acotación del tema anterior. Los docentes y los alumnos de la provincia de Buenos Aires son igual a toda la población de la capital federal, para que veamos
Claro, 4 millones de alumnos más o menos. 4.800.000 más 400.000 docentes. Para que veamos que son dos sistemas educativos la magnitud muy diferentes. Y lo otro, que la economía se estabilizó gracias a una resolución de Prat-Gay de no sé cuánto hace. Le damos gracias, lástima que se fue. Respecto del tema del código, nosotros fuimos los que impulsamos la ley de agravamiento de condiciones de los reincidentes y delincuentes peligrosos. Nosotros fuimos los que agravamos y prohibimos las excarcelaciones de los que delinquen valiéndose de menores. Nosotros fuimos los que votamos hace muy poquito la imposibilidad de excarcelar al que con un arma intenta evadir el control policial habiendo cometido un acto de flagrancia. Votamos la ley de flagrancia, votamos la policía judicial, votamos el jurado de enjuiciamiento, votamos la reforma de la procuración para que esté la defensa separada de la procuración. En fin, hemos creado 500 organismos judiciales. El gobernador acaba de anunciar 20 fiscalías contra el narcotráfico. En fin, los procedimientos de narcotráfico son a diario, el combate con la droga es frontal, así que a nosotros no nos vengan a correr con ese tema. Así dice, no nos vengan a correr por derecha, digamos. Exactamente. Entonces, lo que a mí me molesta... Lo dice nosotros porque la gente se pierde ya, entre tanto peronismo dando vuelta y demás. Nosotros es Daniel Scioli, la provincia de Buenos Aires. Postura no ni el kirchnerismo, ni el Frente Renovador de Sergio Massa. Es claro. Vos decías que Sergio Massa dio una batalla frontal. Yo creo que, no sé si es frontal, fue para mí casi suicida. ¿Por qué? Porque Massa recurre a una vieja técnica de los que pierden 15 puntos en 60 días, como lo ha hecho él, que es buscar un tema con demagogia y retórica, esto ya hablaba Aristóteles hace 3000 años, que es manipular los miedos de la sociedad. Entonces, ¿qué dice él? Van a abrir la puerta de las cárceles, van a salir los delincuentes, van a venir todos los narcotraficantes del mundo, vamos a llamar una consulta popular, en fin, una serie de cosas que es... Por eso, fíjate vos, ¿por qué está prohibida la consulta popular en materia penal? El código que tenemos es de 1921, es decir, afecta a muchas generaciones un código. Entonces, la idea es que no esté sometida a humores, digamos, del momento. Yo recuerdo el caso de Cafiero. Vos sabés que en el año 90 Cafiero con la UCR modifican la Constitución, Gilberto, vos te deberás acordar. Y se somete a una consulta popular, estaban todos de acuerdo. Había un diputado, Albamonte, no sé si se acuerdan, que dijo, de la UCD, que los municipios iban a expropiarle las casas a la gente. Sembró el miedo y el plebiscito dio negativo, con todas las fuerzas políticas a favor. Hoy Albamonte gerencia una cadena exitosa de buenos hoteles y nosotros nos quedamos con la Constitución vieja. Entonces hay que tener cuidado y responsabilidad a la hora de plantear estos temas. A mí lo que me ha molestado de Massa, Maxi, es una cosa, y creo que Sergio tiene que repensarlo y pedir disculpas. Ha dicho, no me vengan con el verso de la teoría del derecho. Y eso en un dirigente político es muy grave, porque es donde está basada toda la sociedad occidental. Entonces no se puede banalizar el Estado de Derecho. A ver, Gilberto Alegre, diputado nacional del Frente Renovador, ¿por qué ustedes están con un rechazo tan frontal a este nuevo Código Penal? Que, insisto, apareció primero solo Massa, pero ahora hay divisiones en el radicalismo muy fuertes. De hecho, Julio Cobos, candidato a presidente del 2015 del radicalismo, dice que favorece a los delincuentes. Empiezan a abrir alguna grieta dentro del radicalismo del PRO. Ayer estuvo en contra acá Margarita Stolbizer con otros argumentos, dice no es momento de discutirlo. Gilberto Alegre. En primer lugar, el momento es para discutirlo porque el anteproyecto existe, está, y es una realidad que se va a venir dentro de poco tiempo. Un código es un cuerpo sistemático de normas. El código nuestro es cierto que ha quedado desajustado en tantos años porque se ha ido modificando y necesita algunas correcciones. Pero esas correcciones nunca pueden ir en la dirección en contra de lo que la sociedad demanda. Un código debe aplicarse a una sociedad en un determinado tiempo y conforme a una determinada realidad. Si nosotros hoy en día estamos con problemas con el comercio de droga, no podemos reducirle las penas. O sea, se establece que en el comercio de droga se baja la pena mínima a 3 años.
No podemos bajar las penas al robo con mano armada, porque vemos todos los días la noticia que el robo de mano armada es un tema que nos está complicando sumamente. Entonces, nosotros estamos viendo, se elimina el delito de los proxénetas, la promoción de la prostitución de los mayores, se baja la pena a la prostitución de menores, o sea, hay un montón de cuestiones que son incomprensibles en el momento actual que vive nuestra sociedad. Nosotros lo que decimos es... queremos representar a la sociedad que nos puso en este lugar. A nosotros nos dijo, nosotros dijimos, vamos a combatir la inseguridad, y uno de los lugares donde nosotros entendemos que se promociona la inseguridad es en el sistema carcelario. Nosotros no podemos seguir dejando en libertad a delincuentes. No puede ser que el código elimine las reincidencias, no puede ser que el código elimine la prisión perpetua. Entonces, lo que nosotros decimos es no a este código. Hoy en día toda la teoría, digamos, avanzan hacia la universalización de los delitos, a un código internacional, los tratados internacionales que ejercen digamos, hay un derecho supranacional a través de estas cuestiones de los tratados. Nosotros debemos ajustarnos a lo que nos está pasando a nosotros en la Argentina. Y en la Argentina está viviendo un momento muy, muy difícil, y nosotros lo que estamos apelando a la sociedad. A la sociedad le queremos decir, señores, estamos ante un problema muy grave, este código va a abrir las cárceles. ¿Por qué? Porque en derecho penal hay una ley que es la de la ley más benigna. Esto quiere decir que si se dicta una ley que es más benigna o que tiene menos sanción que la que está vigente, cualquier delincuente que hoy en día está preso puede pedir la revisión de la condena, y todos esos delincuentes van a quedar en libertad porque la mayoría de ellos están cumplidos, y hoy en día, teniendo una pena mínima el delito por el cual están acusados de 3 años, pueden pedir en cualquier momento del juicio que se les someta a la probation, pedir que se suspende el juicio y vamos a la probation, y los jueces tienen que suspenderlo. Entonces nosotros vemos que hay delitos que siguen teniendo penas máximas de 15 años, pero se ha bajado la pena mínima a 3, con lo cual los delincuentes pueden hoy en día someter el juicio a probation. Y la probation no es que la va a controlar el Estado, la van a controlar a través de las instituciones, que hoy en día no se hace. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo a la sociedad, cuidado, o sea, nosotros entendemos que la inseguridad es un tema muy complejo, en el cual intervienen múltiples factores. Que no se resuelve con una ley, con un código penal. Son múltiples factores, pero entre los factores que está este. Nosotros queremos que la gente, no podemos argumentar que nuestro sistema carcelario es malo, mejoremos el sistema carcelario, pero los delincuentes tienen que estar en el lugar donde les corresponde, que es preso. Así la gente puede transitar tranquilamente por la sociedad. Alberto de Facio. Bueno, fíjese el tono de Gilberto, que es un hombre con mucha experiencia política y un hombre de bien. Hemos tenido ya 2 coincidencias. Primero, que hay que mirar el código actual, porque es de 1921, tiene 900 reformas y 400 leyes conexas. Entonces hay una primera coincidencia, hay que revisar el código. Ahora, no solo esto concreto de que abre las puertas de las cárceles. No, de ninguna manera. Mira, esto es un anteproyecto que tiene una mirada académica, porque los que han intervenido mayormente son especialistas en derecho penal. Tiene 2 disidencias, una de Pinedo, justamente en el tema reincidencia. Del PRO, sí. Este borrador, que no conocemos cuál es porque hay 3 circulando, fue elevado al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, por lo que yo sé, no comparte todo lo que dice ese anteproyecto. Entonces va a darle la mirada política del gobierno nacional. En algún momento eso se va a convertir en un proyecto. ¿Ustedes están a favor de que no se contemple la reincidencia? Pero si te acabo de decir que votamos leyes... No, por eso le pregunto. Pero digo, te contesto con el ejemplo de las 3 leyes de la provincia de Buenos Aires, donde nosotros no hacemos escarcelables a los reincidentes. Está bien, hay juristas como Zaffaroni, es respetable, uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el miembro de la Corte más cercano al gobierno, que dice que es inconstitucional la reincidencia. Pero no todos opinan eso. Y hoy la Corte... simplemente quiero saber qué piensa Scioli. La Corte Nacional, la Corte Suprema de la Nación, ha declarado la validez de la reincidencia. Y ahora hay un plenario en casación discutiendo el tema. Pero una cosa es discutirlo en este tono, donde podemos tener coincidencias y disidencias doctrinarias y coincidir en los mínimos, por ejemplo. Yo particularmente creo que los mínimos hay que dejarlos como están o elevarlos. Otra cosa es salir como una tía indignada. Bueno, es una definición importante también de a sembrar el pánico en la sociedad. ¿Usted no cree que haya que bajar los mínimos, la pena mínima? Yo creo que la sociedad tiene que tener pánico de esta ley. No,
Pero no es una ley, Gilberto, es un borrador. Es que está, esperemos que venga el proyecto. No esperemos, porque cuando entre a la Cámara de Diputados de la Nación va a entrar la máquina a levantar la mano y lo van a sancionar como han hecho con todas las cuestiones. No es así. Mirá lo que dice la ¿cuántos Iglesia? diputados nacionales tiene Scioli? Pero no todos opinan de la misma manera. ¿Cuántos diputados? No sé cuántos son los de Frente para la Victoria, son todos. Nosotros somos una fuerza política. No, todos opinan lo mismo. Lo que nosotros queremos advertir a la sociedad es que en este momento el permitir que este código, este proyecto, entre a la Cámara de Diputados pone en riesgo seriamente el sistema de la seguridad. ¿Cómo no lo vamos a conocer? No lo conocen, no es un proyecto del Ejecutivo. ¿Cómo que no? Yo lo tengo. Pero esperen el proyecto del Ejecutivo. Pero yo lo tengo. Ustedes mezclan cuestiones procesales, por ejemplo, hablan de excarcelaciones. Cuando eso va, bueno, está en el proyecto de código. Procedimiento penal de cada provincia. Está en el proyecto de código. La aplicación de las sanciones invaden a las jurisdicciones provinciales. ¿Cómo que no? Gilberto, desde el año 2008 las excarcelaciones no se definen por el monto de la pena, sino por la peligrosidad procesal. O sea, ustedes... Pero eso está en el no sé quién los está asesorando, pero los están asesorando mal. A ver, una cosa importante básica del derecho. No subestimemos... Yo no lo subestimo, porque creo que lo saben, porque creo que ustedes saben cómo son las cosas, es lo que me preocupa. Porque siembran miedo sabiendo que están diciendo cosas que no son, como que se elimina la prisión perpetua. ¿Cómo que no? Cuando sabemos que el año 58 no se aplica en la Argentina por tratados internacionales. Quedó en el código. Sí, se puede mutar. Y tiene 35 años la pena, que se puede mutar la prisión perpetua por 35 años. Hoy la pena máxima que se propone en este proyecto es de 30 años. Exactamente. Entonces no es que... ¿Por qué no lo discutimos cuando entre el proyecto? No. Es importante, este proyecto no puede entrar. Pero no es una actitud democrática. Bueno, consultémoslo con la gente. Si no conocemos lo que opina el Ejecutivo. La señora Presidenta no dijo los otros días, tengo el anteproyecto y lo voy a mandar en el próximo día. Estoy estudiando. No dijo lo voy a mandar, lo está estudiando el Ministerio de Justicia, cosa que está haciendo. Yo creo que para nosotros es saludable que Sergio haya salido con este impulso, porque ha logrado en cierta manera, primero hacer repensar qué es lo que están por hacer y después frenar este proyecto antes de discutirlo de otra manera. Nosotros lo que queremos hacer es alertarle a la sociedad que hay un código que no responde a las necesidades actuales de nuestra vida social. Hoy en día nosotros no puede ser que se haya puesto en el robo con armas el mínimo a 3 años. No puede ser que el comercio de estupefacientes se tenga hoy el mínimo en 3 años. Eso quiere decir que no va a ir nadie preso. Y al eliminar la reincidencia, una persona puede ser detenida 50 veces haciendo comercio de droga y no ir preso nunca. Pero, insisto, me estás hablando de un borrador que elaboraron 5 académicos. Lo tengo, y que eso no tiene nada que ver. Pero no es el proyecto del Poder Ejecutivo. Lo de los académicos no es el proyecto del Poder Ejecutivo. Fíjate, uno de los académicos fue ministro de Justicia mucho tiempo, de Solá. O se convirtió malo ahora, o era malo antes y Solá no se dio cuenta. Igualmente hay algunos puntos que son interesantes. Lo que está diciendo De Facio, que ustedes, si se elimina la reincidencia, no van a estar a favor de eso. El sionismo no está a favor de eso. Insisto, las leyes que acabamos de votar... Y si se rebajan penas en delitos graves, tampoco va a estar a favor. Cuando veamos el proyecto... Cuando veamos el proyecto de Kirchner en la Cámara de Diputados. De Scioli. Cuando veamos el proyecto... Eso depende de quién va a ser el candidato del oficialismo. El día que sea el candidato del oficialismo, no hay todo lo que le están con Cristina me parece que va con Scioli. Están discutiendo y sembrando miedo sobre algo que no existe. ¿Cómo que no existe? No existe, Gilberto. Pero de la foto, ahí había una foto una foto que pasaron recién en la filmación, donde aparece... Zaffaroni con el proyecto que se lo están entregando. ¿Sabes la cantidad de anteproyectos que hay en materia penal? No hay tanto. Tiene 351 páginas, está encuadernado, dice estos son los delitos, acá explica las modificaciones de cada uno de los delitos, la opinión de cada uno de los pensadores. Me interesa una opinión. Diego Genú, ¿qué dijo hoy Daniel Scioli? 2 o 3 puntos clave del discurso en la Asamblea Legislativa. Bueno, por un lado, en sintonía, como decíamos, con el Gobierno Nacional, el tema del presentismo en el caso de los docentes. Por otro lado, también Scioli reivindicó algunas medidas del gobierno, como el procrear, la asignación universal y los precios cuidados. Dijo que son medidas importantes. Y por otro lado, puso en la agenda el tema de la seguridad. Lo que decía recién De Facio, el problema más importante para nosotros en la provincia de Buenos Aires, dijo Scioli, es el tema de la inseguridad. Y por supuesto habló del tema de los gendarmes, de que los gendarmes no se van de la provincia. Hoy hubo una reunión también importante entre Capitanich, Scioli, Berni, la ministra de Seguridad también, Cecilia Rodríguez y Granados, donde se definió que este retiro va a ser paulatino,
Scioli lo comentó en el discurso que dio hoy en La Plata y también a través de Twitter lo comunicó. ¿Qué va a pasar con esos gendarmes? Los 5.000 que llegaron al conurbano para la campaña electoral, bueno, no se van todos. Dijo Scioli, quedan 2.500 efectivos. En realidad no son 2.500, sino que son 1.500 efectivos de gendarmería, y después hay 300 policías de seguridad aeroportuaria y 700 policías federales. En total 2.500 efectivos que el gobierno de Scioli garantiza en la provincia de Buenos Aires para el tema de la seguridad, que dice es la prioridad en la provincia. Alegre, para cerrar, ¿se va o no se va a Gendarmería del Gran Buenos Aires? Yo creería que no debería irse. Me parece que hay que hacer un replanteo total del manejo de todas las fuerzas de seguridad. Me parece que hay que discutir la ley de defensa, rediscutir la ley de defensa. Me parece que nosotros, el país, está pagando mucho sueldo a las Fuerzas Armadas y hoy en día están ociosas. El problema del cuidado de las fronteras, el problema, necesitamos los gendarmes en el conurbano, en las rutas, y necesitamos más gente. Y no podemos pagar más sueldo porque no hay recursos. Entonces, si estamos pagando sueldos en el ejército, deberíamos replantearlo, qué funciones pueden cumplir para ponerlo a disposición de este nuevo problema geopolítico que se le presenta a la Argentina, como es el avance del narcotráfico en todo nuestro país. Espacio, 20 segundos. Los números que tenemos nosotros no son eso. Para nosotros quedan 4.000 fuerzas federales, no solo gendarmes, digamos, de otras fuerzas federales, y 1.000 en reservas. Nosotros tenemos 5.000 policías más de esta camada ya en funciones y prevemos 10.000 más para el año próximo, con las 13 escuelas descentralizadas, más 6 que se van a crear. Y quería anunciar el envío al Congreso Nacional de la ley que tipifica la conducta de barra brava y todo lo que hace a la, digamos, peligrosidad de lo que significa los aprietes y toda la actividad ilícita que hacen los barra bravas. Gracias a los dos por haber estado esta noche y los vamos a volver a convocar. Bueno, sí, este tema del nuevo Código Penal, avanzamos volando a una tanda y cuando volvamos un datito que tiene Diego Genú sobre escenas de peronismo explícito. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué ha sido una noche? No mucho, ¿no? Tranquilísimo. No, nada. Sandalia Boca. En realidad debería verte caminando, ¿no? ¿Agarra un calor? Y no mucho más, Pablito, ¿eh? No te perdiste de nada. No te pierdas ningún encuentro. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Oreo junto a Río 2 lanzan una fantástica promo. Encontrá los personajes en las galletas y los stickers coleccionables dentro de cada pack. Además, ingresando el código de los stickers en la aplicación de la fanpage de Oreo, podrás ganar más de 1000 premios y hasta un viaje a Río para vos y tu familia. Con Oreo y Terrabuzzi, viví toda la magia de Río 2. Solo en cines. Alguien vio algo que otros no veían. Alguien puso el ojo donde otros solo miraban. Alguien vio el futuro en una bola. Alguien vio un grande en un chico. Alguien necesitó creer para ver. Alguien supo que eso que relucía era oro. Homenaje de YPF a los que sueñan que en este suelo hay cosas maravillosas por descubrir. YPF, orgullosos del producto de nuestro suelo. A Juana y a mí nos gusta hacer las compras juntas. El otro día me dice, ma, ¿por qué hay inflación? Entonces le expliqué que al gobierno no le conviene, que a los que trabajamos tampoco nos conviene, pero que evidentemente a algunos sectores parece que sí. Me entendió enseguida. Como me miró un poco decepcionada, le expliqué que cada uno de nosotros en realidad tiene un poder inmenso, el poder de elegir. Yo por eso miro
Pregunto, comparo y me fijo que el precio de la góndola coincida con el de la aplicación. No me importa si queda canchero, cool o qué. Si no está el producto que busco, voy y lo reclamo. Es mi derecho, es mi poder como consumidor y es el deber de los comerciantes. Aunque pudiera pagar 2 pesos más por algún producto, no me parece justo. Todos tenemos ese derecho y está bueno que lo usemos. Con Telecentro disfruta de internet 10 megas Wi-Fi más telefonía, más la mejor televisión digital con más de 80 canales. Todo por solo 354 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Ya llegan Clara Mariño y Eduardo Serenelini a la pantalla de Canal 26. Diego. Sí, dos frases de hoy, una de Sergio Uribarri que cariñosamente se refirió a Daniel Scioli. Somos distintos con Scioli. Daniel tiene ese estilo que uno no puede descifrar bien lo que piensa, dijo hoy en un reportaje que dio a la mañana. Y la otra frase también importante de Gabriel Mariotto, el vicegobernador de la provincia, que dijo: yo pongo las manos en el fuego por vudú. A lo sumo, después me quemaré. Dijo, pero las pongo igual. Rompió el manual de la política. Sí. Rompió el manual de la política Mariotto. Nos estamos retirando, quédense en Canal 26. Ya llega a Fuego Lento con Clara Mariño y Eduardo Serenelini. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, a las 9 de la noche con Plan M. Chao, pásenla bien.